Gracias, Jorge, por la presentación. La próxima presentación está a cargo del doctor Edgar Carnero Contenti, Junior, es miembro staff de Neuroinmunología del Departamento de Neurociencias del Hospital Alemán de Buenos Aires. Y en esta presentación vamos a tocar el tema de nuevos y viejos tratamientos para la patología asociada a anticuerpos antiacuaporina 4. El objetivo de alinearnos con estos tratamientos, de cómo utilizarlos en la práctica clínica. Adelante, Junior, con la presentación. Gracias, Juan, por la presentación. Y bueno, yo en los próximos minutos intentaré comentarles algunos aspectos sobre las nuevas y las viejas terapias que tenemos disponibles para el tratamiento de espectro NMO. Estos son mis conflictos de interés. Y esta es la agenda que les propongo discutir en los próximos minutos. La idea es tratar de discutir sobre los factores pronósticos y algunos resultados clínicos, tratar de determinar cuáles son las terapias que tenemos disponibles hoy para tratar a los pacientes con espectro NMO y para de alguna manera ver cuáles son los aspectos fundamentales que tenemos en consideración a la hora de elegir la mejor terapia o intentar elegir la mejor terapia para nuestros pacientes desde el punto de vista de la práctica clínica. También vamos a discutir algunos aspectos de definiciones que hoy tienen un punto central, pero que todavía no hay consenso respecto de lo que tiene que ver con falla del tratamiento y cómo switchar una terapia a otra en la práctica clínica. Siempre me gusta empezar por esta línea de tiempo, esta figura que muestra desde que Eugene de Vic describe la enfermedad, pasaron más de 130, 140 años hasta que FDA aprueba la primera terapia dirigida para pacientes con espectro NMO seropositivos. Y esto seguramente tiene que ver con que hemos aprendido a lo largo del tiempo mejor la fisiopatología de esta enfermedad. Tal vez el hito más importante de esta línea de tiempo fue el descubrimiento de los anticuerpos antiacuaporina 4. Sin embargo, sabemos que hay un subgrupo de pacientes que son seronegativos para el anticuerpo antiacuaporina 4 y pueden ser seropositivos para el anticuerpo anti-MOG. Y tenemos que tener en consideración esto porque hoy sabemos que ambas enfermedades son enfermedades absolutamente distintas desde el punto de vista nosológico. A mí me importa siempre arrancar teniendo en consideración las secuelas potenciales que puede tener esta patología. Nosotros sabemos que las secuelas de esta enfermedad están íntimamente relacionadas a las recaídas y sabemos que cuando un paciente tiene una recaída de la enfermedad, más del 50% de los pacientes pueden tener la necesidad de la utilización de silla de ruedas, más del 60% de los pacientes pueden quedar con algunas secuelas a nivel ocular, vale decir, esta es una patología que hoy debemos considerar como una patología grave con secuelas permanentes y estas secuelas están íntimamente relacionadas a las recaídas. ¿Y por qué es importante determinar esto? Porque justamente parte del objetivo que va a tener nuestro tratamiento tiene que ver con que los pacientes no tengan recaídas. Ahora, conocemos y sabemos sobre predictores de resultados. Sabemos que hay algunos factores demográficos, algunos factores clínicos, algunos factores por imágenes que se han ido relacionando a riesgo de tener nuevas recaídas a lo largo del tiempo. Y por otro lado, basados en estudios observacionales, en estudios retrospectivos, hemos aprendido que hay algunos factores demográficos clínicos y por imágenes fundamentalmente que se han relacionado a severidad incrementada en estos pacientes que tienen recaídas. Pero tal vez me gustaría que ustedes se centren en este tercer gráfico que son los factores predictores de mal pronóstico en un paciente que tiene espectro NMO y ustedes pueden ver que pacientes que tienen más de 50 años al inicio, pacientes que tienen descendencia africana, pacientes que tienen síntomas motores al inicio, que tienen varios episodios de recaídas durante el primer año y esas recaídas si son en la médula espinal, justamente esto le confiere un peor pronóstico. Aquellos pacientes que tienen lesiones en el tronco encefálico o pacientes que tienen lesiones longitudinalmente extensas en la médula espinal o que tienen atrofia en la médula espinal, se lo ha relacionado a
predictores de mal pronóstico. Y esto son todos predictores que nosotros lo tenemos que tener en consideración en nuestra práctica clínica. Ahora, ¿cuáles son las terapias que tenemos disponibles para el tratamiento de pacientes con espectro NMO? Sin duda tenemos terapias off-label, terapias clásicas que vienen de estudios retrospectivos observacionales que se usaban para otras enfermedades autoinmunes y nosotros tomamos estas drogas y fueron utilizadas y siguen siendo utilizadas para los pacientes con espectro NMO, como son la azatioprina, el micofenolato y el rituximab, pero recientemente y basado en los nuevos conocimientos de la fisiopatología de la enfermedad, hemos obtenido resultados de estudios clínicos, trial clínicos, doble ciego, controlados contra placebo, que justamente nos determinan un alto nivel de evidencia, como son el eculizumab, que fue aprobado en el 2019, seguido por inebilizumab y satralizumab. Cuando uno se plantea cuál es el objetivo que nosotros tenemos cuando iniciamos una terapia en estos pacientes, bueno, yo les comentaba que las secuelas y la discapacidad que tienen nuestros pacientes están íntimamente relacionadas a las recaídas. Por lo tanto, el principal objetivo que nosotros tenemos en la práctica clínica es minimizar o evitar que nuestro paciente tenga una recaída y con ello prevenir la discapacidad futura que está relacionada a estas recaídas. Y como yo les decía, tradicionalmente nosotros utilizábamos las drogas que venían o que eran utilizadas en otras enfermedades autoinmunes, no del sistema nervioso central, y a partir de eso se generaron múltiples estudios observacionales, metaanálisis, estudios retrospectivos o incluso consensos y guías que, como ustedes saben, tienen un bajo nivel de evidencia, pero nos permitieron tratar a estos pacientes de forma adecuada durante mucho tiempo y estas guías nos han de alguna manera llevado a decir, bueno, estas son las drogas de primera elección o de primera línea, drogas de segunda línea, vale decir aquellos pacientes que fallan al primer tratamiento o aquellos drogas que se utilizan de salvataje, digamos, en aquellos pacientes que fallaron a primera y segunda línea. Y esto es lo que nosotros conocemos como la era vieja, ¿no? Los tratamientos antiguos, pero por suerte hoy tenemos tratamientos nuevos, que estos tratamientos son blanco específicos, como yo les comentaba, y que hoy tienen aprobación para la utilización en pacientes con espectro NMO seropositivos. Y básicamente yo les comentaba que nosotros tenemos drogas clásicas y estas drogas clásicas, como les decía, venían de estudios de baja nivel de evidencia. Sin embargo, en los últimos años hemos tenido evidencia tanto para rituximab como para tocilizumab de estudios randomizados, dobles ciegos controlados contra placebo. Y ustedes pueden ver en esta pequeña cohorte japonesa, ustedes saben que para que las drogas puedan ser utilizadas en Japón tienen que tener un trial clínico, entonces lo que hicieron fue comparar 19 pacientes seropositivos para el anticuerpo antiacuoporina 4 con rituximab versus aquellos pacientes que estaban bajo la rama placebo, fueron seguidos durante 72 semanas, aquellos pacientes que estaban en la rama activa, vale decir en la rama de rituximab, no tuvieron recaídas durante esas 72 semanas y los pacientes que estaban en la rama placebo tuvieron 7 recaídas, vale decir, la diferencia es sumamente importante y significativa, esto apoyando el uso de rituximab en los pacientes que son seropositivos para acuoporina 4 en pacientes japoneses, como bien les decía. Por otro lado, tenemos evidencia comparativa que tocilizumab es mejor comparado con azatioprina, y esto fue testeado en pacientes chinos, pacientes de Beijing, en este estudio que se llamó TANGO, que fue un estudio abierto, multicéntrico, randomizado, de fase 2, donde compara pacientes con tocilizumab versus pacientes con azatioprina. Ustedes pueden ver a las 60 semanas, 91% de los pacientes disminución del riesgo de una recaída versus el 70% en la rama de azatioprina, que continúa a lo largo de las 90 semanas
personas y baja para la rama de azathioprina, confiriendo una disminución del riesgo relativo general de más del 75% con el uso de tocilizumab en estos pacientes. Fundamentalmente, 85% de los pacientes eran seropositivos, se dejaban incluir, digamos, pacientes seronegativos, pero el porcentaje era menor. Yo les comentaba que hemos entendido mucho mejor la fisiopatología de la enfermedad en este gráfico, que tal vez potencialmente puede ser complejo. Ustedes pueden ver en rojo las nuevas terapias y estos target terapéuticos, estos target que son blanco específicos, vale decir, al haber mejorado nuestro conocimiento de la fisiopatología, se pudieron testear estas drogas que, como bien decía, son específicas. Y ustedes pueden ver en este gráfico eculizumab. Eculizumab es un inhibidor de C5, del complemento. Básicamente lo que evita es el clivaje a C5A, que como ustedes saben son péptidos proinflamatorios, y el clivaje a C5B, que como ustedes saben activa el complejo de ataque de membrana, que es tal vez el punto fundamental de la degeneración que tienen, astrocitaria que tienen los pacientes, y con ello la discapacidad, las recaídas que tienen nuestros pacientes. Por otro lado, yo les decía que fue aprobado satralizumab. Satralizumab es un inhibidor del receptor de interleuquina 6, que interleuquina 6 básicamente promueve la diferenciación y la interacción entre las células T y las células B, para que estas células B se conviertan en células plasmáticas y plasmoblastos, que secreten anticuerpos antiacuoporina 4 en la periferia, y por otro lado lo que hace la interleuquina 6 es dejar abierta la barrera hematoencefálica para que estos anticuerpos pasen de la periferia hacia el sistema nervioso central, y por otro lado tiene una acción fundamental deleteria para el astrocito dentro del sistema nervioso central. En tercer término, el inebilizumab, que es un inhibidor de CD19. CD19 básicamente aumenta el espectro que teníamos conocido para rituximab, que es un anticuerpo anti-CD20. Lo que hace CD19 justamente amplía este espectro desde las células pro-B hasta las células de memoria, con lo cual conceptualmente mejoramos nuestro conocimiento de la fisiopatología y tenemos drogas que son target específico, blanco específico. Y de acá es que FDA y EMA en Europa aprueban estas terapias para los pacientes seropositivos, basado en los estudios que fueron publicados en New England y en Lancet hace algunos años atrás. No me voy a meter en los diseños de los estudios, quiero que esto tenga un correlato un poco más clínico para ser utilizado en la práctica, pero sí voy a tocar algunos puntos de cada uno de estos estudios. El estudio PREVENT, que dio aprobación a eculizumab. Fíjense que, como yo les decía, el outcome primario, el objetivo primario es tiempo a la recaída, y como ustedes pueden ver, la reducción del riesgo de recaída fue del 94% en el estudio clínico, y hoy tenemos datos a 4 años, o sea, en los estudios de extensión la disminución llega al 96% del riesgo de tener una recaída. En este trial se incluyeron pacientes seropositivos y se comparó contra placebo. Se permitía utilizar terapia concomitante en este estudio. Con lo que tiene que ver con inebilizumab, se incluyeron pacientes seropositivos y seronegativos. La randomización fue 3:1 entre pacientes con la rama activa versus el placebo, y ustedes pueden ver de nuevo la reducción del riesgo de tener un ataque a lo largo del tiempo. Llega al 77% en el estudio clínico y aumenta a un 88% en aquellos pacientes que originalmente habían recibido inebilizumab a 4 años, y llega a un casi 85% cuando los pacientes que estaban en la rama placebo pasan a la rama activa a 4 años. Vale decir
que esta terapia claramente es sumamente efectiva para los pacientes fundamentalmente seropositivos y estos resultados o el poder estadístico fue menor en los pacientes seronegativos. ¿Qué pasa con los estudios de Sakura STAR y Sakura SKY? Es para el satralizumab. Fíjense que en el Sakura SKY, que se permitía utilizar terapia ADOM, vale decir micofenolato, azateoprina o corticoides, la reducción del riesgo de tener una recaída alcanza el 79% en los pacientes seropositivos y fíjense, del 89% de los pacientes estuvieron libres de recaídas a las 48 semanas y esto fue similar en el Sakura STAR, que fue el estudio para monoterapia donde el 74% tuvo una reducción del riesgo de recaídas y el 76% a las 48 semanas. Cuando uno toma todo el pool de pacientes, tanto del estudio monoterapia como el de estudio ADOM, nosotros podemos decir que 75% hubo un riesgo, una disminución del riesgo de tener una recaída en estos pacientes bajo satralizumab. Datos de extensión y algo que siempre nos preocupa la seguridad de estas terapias. Hoy sabemos que estas terapias son seguras, no se han comentado o reportado muertes durante los trial clínicos, no se han reportado discontinuación dentro del trial clínico. Sí, hoy tenemos aproximadamente un 10% de los pacientes pueden discontinuar la terapia en los estudios de extensión. Si bien se han descrito reacciones severas, ninguna de esas reacciones han causado muerte, ni tampoco han causado, digamos, infecciones oportunistas. No se han, por lo menos a la actualidad, detectado infecciones oportunistas. Obviamente se requiere para cada una de las terapias un screening pretratamiento, un screening durante el tratamiento para justamente minimizar los riesgos en estos pacientes. Hoy tenemos el estudio Champion que salió recientemente publicado hace menos de un mes y básicamente el estudio Champion que dio aprobación recientemente por EMA en Europa para ravulizumab. Ravulizumab es un inhibidor del complemento, como ustedes bien saben, y básicamente lo que ha hecho ravulizumab es tratar de que la terapia similar a eculizumab, que es un inhibidor del complemento, que se da cada 15 días, esto se da cada 8 semanas y esto le permite al paciente tener una libertad mayor y ha mejorado, de hecho, como ustedes pueden ver, la disminución de la reducción del riesgo de tener una recaída llega al 90 y casi 99% a 96 semanas. Los pacientes no tuvieron recaídas en la rama de ravulizumab y versus el 51% en la rama de placebo, que fue traída del estudio PREVENT de eculizumab. Pero muy bien, tenemos evidencia de que estas drogas justamente son positivas para los pacientes seropositivos, tal vez tenemos más dudas para los pacientes seronegativos, pero ¿cómo elegimos la mejor terapia para nuestros pacientes en la práctica clínica? Bueno, en primer lugar, y algo que es fundamental, es lo primero que tenemos que hacer es hacer un diagnóstico temprano y adecuado de pacientes con espectro NMO. Sin duda ese es el primer paso. El primer paso es hacer un diagnóstico temprano y adecuado, fundamentalmente basado en la clínica, en las imágenes y si tenemos disponibilidad de los anticuerpos antiacuoporina 4, sin duda esto nos va a permitir aumentar el espectro de drogas que podemos utilizar. En segundo lugar, determinar si nuestro paciente es seropositivo o es seronegativo para el anticuerpo antiacuoporina 4. Obviamente que este es el paso fundamental, pero no es el único, porque por otro lado también nosotros tenemos que tener en cuenta algunos factores pronósticos, la tolerancia, las preferencias del paciente, las comorbilidades que tiene el paciente, el deseo, por ejemplo, de ser mamá, de lactancia, etcétera. O sea que no solo nos tenemos que valer en si nuestro paciente es seropositivo o seronegativo, pero como bien les dije,
nosotros tenemos hoy aprobación de las terapias target dirigidas solo para pacientes AQP4 positivo, por lo tanto este primer paso se torna fundamental. Si nuestro paciente es cero positivo, podemos, y recomiendo, utilizar las drogas que tenemos disponibles y aprobadas específicamente para esta patología, vale decir eculizumab, inebilizumab o satralizumab, basado en todo lo que estuvimos comentando previamente. También se podría utilizar rituximab y también va a depender, sin ningún lugar a dudas, en nuestro continente, en nuestro subcontinente, en Latinoamérica, en nuestra región, del acceso a las terapias, pero es fundamental. Entonces, ese es el primer paso. Lamentablemente hoy no tenemos estudios cabeza a cabeza que nos determinen si satralizumab es mejor que eculizumab o eculizumab es mejor que inebilizumab, y lamentablemente hoy tenemos la disponibilidad de diferentes guías y consensos que nos permiten decidir a qué pacientes vamos a iniciar y con qué drogas. Hoy sin duda que, como les decía, el primer paso es el diagnóstico temprano, el segundo paso es determinar si nuestro paciente es positivo o negativo para AQP4, teniendo en consideración la eficacia y la seguridad. Si nosotros elegimos esta terapia, la tenemos que hacer a partir de las preferencias que tenga nuestro paciente, la aceptación a los potenciales riesgos, incluyendo obviamente el embarazo. Por otro lado, en este consenso de expertos a nivel internacional se discute si deberíamos elegir una terapia. Esta terapia debe estar dirigida o elegida a partir de tener en consideración si el paciente venía de otras terapias para justamente modificar el mecanismo de acción. Es decir, si nuestro paciente venía con un mecanismo de acción de inhibición del receptor de interleuquina 6 y falla esa terapia, lo mejor es movernos a un mecanismo de acción distinto, vale decir, por ahí ir a un anticuerpo anti-CD19 o ir a un inhibidor del complemento. Si nuestros pacientes vienen estables con terapia off-label, o sea, con terapias clásicas, y nuestro paciente no tiene recaídas, hoy el consenso tal vez es no hay necesidad de iniciar una nueva terapia. Lo mejor sería continuar con la misma terapia. Sin embargo, hay grupos a nivel internacional que por ahí ofrecen a los pacientes de decir, bueno, por más que vengas estable con tu terapia previa, hoy tenemos terapias target dirigidas, vos sos cero positivo, te doy a elegir si querés empezar con una terapia que esté aprobada específicamente para tu enfermedad. Hoy tal vez uno de los puntos críticos es que no hay una definición específica para falla terapéutica o respuesta subóptima, pero desde el punto de vista práctico de la clínica, si un paciente viene con una terapia, de las terapias alternativas, de las terapias clásicas que tenemos nosotros, y el paciente hace una recaída cuando el efecto biológico de la terapia es positivo, nosotros tenemos que considerar esto falla terapéutica y mover a un nuevo mecanismo de acción, porque nuestro armamentario terapéutico ha aumentado de forma significativa. Ahora, tal vez el punto clave es cómo definimos falla terapéutica en aquellos pacientes que vienen utilizando estas terapias nuevas. Es decir, tal vez nuestro paciente venía teniendo 3, 4 recaídas, yo empecé con una de las terapias nuevas y tal vez a los 3, 4 años tiene una nueva recaída que no ha dejado secuelas. Tal vez eso nos genera un poco de duda. Sin embargo, conceptualmente, si nuestro paciente viene con una terapia y esa terapia biológicamente está haciendo su efecto y hace una recaída, lo tenemos que considerar falla terapéutica y moverlo a otro mecanismo de acción, más aún en aquellos pacientes que son cero positivos, porque tenemos más cantidad de drogas y justamente, como vengo repitiendo a lo largo de la charla, target dirigidas y estudiadas específicamente para esta enfermedad. Ahora, ¿cuándo switchamos estas nuevas terapias entre eculizumab, inebilizumab y satralizumab? Bueno, hoy en día conocemos que si el paciente falla, automáticamente podemos moverla a la otra terapia, y esto es lo que ha determinado justamente este consenso de expertos a nivel internacional. Y básicamente este consenso toca este punto de falla terapéutica, y ustedes pueden ver que
después de haber iniciado la terapia con eculizumab, inebilizumab o satralizumab, y si el mecanismo de acción empezó a ser biológicamente activo en un paciente seropositivo, nosotros deberíamos switchear a ese paciente si el paciente tiene una recaída severa mientras está con el tratamiento, o tiene efectos adversos severos a la medicación, o por preferencia del paciente. Estos son los 3 puntos que este consenso de expertos recientemente acaba de publicar. Y ustedes van a ver, para terminar, esta última diapositiva, donde ustedes pueden ver en este cuadro, en este algoritmo terapéutico, empezamos el tratamiento en aquellos pacientes que tienen diagnóstico de espectro NMO. Y si son seropositivos, la recomendación es que empiecen con las nuevas terapias. Si son seronegativos, pueden empezar con rituximab o con azathioprina o micofenolato. Si nuestro paciente tiene una recaída a lo largo del tiempo, cuando está bajo un tratamiento biológicamente activo, debemos tratar de moverlo hacia otra terapia, hacia otro mecanismo de acción, y esto, como bien comentaba, va a depender de la terapia previa que nosotros estemos utilizando. Entonces ustedes pueden ver en este gráfico aquellos que venían con un inhibidor o un anti-CD19, un anti-CD20, o un inhibidor del complemento, o un inhibidor del receptor de anti-interleuquina 6. Sin embargo, hoy todo esto todavía está bajo consideración o recomendación de expertos, pero todavía no tenemos una guía clara de cómo pasar de una terapia a otra, por lo menos en la actualidad. Para concluir, sin duda, el espectro NMO es una enfermedad rara, pero es una enfermedad discapacitante. Nosotros debemos empezar el tratamiento lo antes posible, una vez que hayamos llegado al diagnóstico correcto y temprano del espectro NMO. El objetivo primario de la medicación es evitar que nuestro paciente tenga recaídas para que justamente nuestro paciente no tenga discapacidad. Hoy tenemos 3 terapias dirigidas específicamente para los pacientes seropositivos, como yo les comenté. Tal vez los pacientes seronegativos tenemos dudas y nos falta aprender bastante más. Y básicamente esto es lo que quería comentarles en esta presentación. Así que muchas gracias.